Hola, somos arquitectos para no arquitectos y estamos esperando antes de ir con un cliente. Yo soy Pau, él es Dani y hoy, ¿de qué vamos a hablar, Dani? Pues en lo que llegamos, bueno, no en lo que llegamos, en lo que esperamos, yo creo En que lo que vamos esperamos. a, pues vamos a hablar de cuáles... Entre remodelar o Se me olvidó. construir. Ah, No. sí. Ah, bueno, vamos a hablar, ajá, vamos a hablar de qué es mejor remodelar o construir. Ujú, Prácticamente, pues, si van a hacer una casa o si vas a, no sé, invertir en algo, pues qué es mejor remodelar o construir. ujú. Sí, estamos hablando en un caso en donde pues ya tienes un inmueble o ya tienes una casa, entonces dices, bueno, la demuelo toda y la vuelvo a construir de cero o vale la pena que yo la remodele. Esas serían como las dos opciones que tendríamos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ¿cuáles serían las ventajas de construir de cero? O sea, si yo tengo mi casa, pero pues está como que deshabitada, no sé, ¿no? Y yo digo, pues la demuelo y la vuelvo a construir. ¿Qué ventajas tendría de hacerlo? Pues es que, como tal, ventajas de remodelar. No, de construir, de construir. Bueno, De cero. bueno, es que las ventajas de construir de cero, de entrada, es todo nuevo. O sea, yo creo que eso es lo más, bueno, no lo más importante, pero es como que lo fundamental, ¿no? Obviamente todo es nuevo, todo es Ujú. diseñado a tu medida, todo, todo, todo. En una remodelación también es diseñado a tu medida, pero pues obviamente tiene ciertas limitaciones. Pero en una construcción de cero, puedes hacer infinidad de cosas, puedes moverla infinidad de veces que tú quieras, obviamente en el diseño, pero es al gusto. O sea, si tú quieres un cuarto de 2x2 como de 10x10 metros, no hay nada, 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 literalmente no hay nada que te lo impida, excepto obviamente el presupuesto, pero no hay nada que te lo impida. Ujú. La verdad es que construir desde cero tiene muchas ventajas. Creo que tiene más ventajas que desventajas, honestamente, el Sí, construir de cero, definitivamente. porque pues obviamente no tienes limitaciones de nada. La verdad es que eh, el construir de cero te puede ayudar mucho a planear bien incluso tus finanzas antes de construir, antes de planearlo o mientras lo estás diseñando, lo estás proyectando con el arquitecto o la arquitecta, arquitectos, eh, puedes ir planeando incluso eso, ¿no? Sí. A diferencia de una remodelación, que es muy diferente. Sí, es que una remodelación como que te tienes que adaptar a un poco a lo que ya está, Ajá. porque pues igual por la cuestión de los costos, de volver a distribuir todo, a veces conviene, pues si tengo un cuarto, pues intentar aprovechar ese cuarto. Si Ujú. tengo una columna, pues intentar aprovechar esa columna. O sea, como que intentar sacarle provecho a lo que ya está. Entonces no es como que lo hagas a tu gusto tal cual, ¿no? Que es como la ventaja que nosotros vemos, en que en construir de cero, pues sí puedes hacer y deshacer lo que tú quieras, pero en la remodelación sí es un poco adaptarse. Y digo, en cierto punto, ¿no? O sea, también no es como que digamos, ay, pues te tienes que quedar así con lo que está y hazlo como quieras, no. Sino que, pero sí tienes como ciertas limitaciones en Sí. eso. Y es que, o sea, el remodelar, la verdad es que, bueno, haremos un video específicamente de remodelación, únicamente de Sí. remodelaciones, pero la verdad es que el remodelar sí llega a ser un poco complejo, ¿no? Ujú. No quisiéramos ahorita entrar en temas de si es más barato o más caro, porque pues depende mucho, o sea, sí depende bastante del metro cuadrado, de diseño, de construcción que manejes, los acabados. Pero, por ejemplo, volviendo al punto de una remodelación desde cero, siempre va a Construcción ser, de cero. perdón, una construcción de cero siempre va a ser más beneficiosa en cuanto a ventajas y pues es a tu gusto. Entonces, desde la planificación del diseño puedes beneficiarte mucho porque incluso todas las ideas que se te ocurran, todas las ideas que veas en Pinterest, no sé, en Instagram, todo lo puedes llevar a cabo, o sea, todo, todo, todo lo que tú Sí, quieras, todo. sí, sí, Y en sí. una remodelación no. En una remodelación la verdad es que va a haber complicaciones en diseño y vas a tener complicaciones en si va a funcionar o si va a poder hacerse así, ¿no? Es ahí donde, bueno, nosotros hemos hecho varias remodelaciones, varios proyectos de remodelación en donde lo más complejo definitivamente es el acomodar los espacios para que funcionen. Y ligado obviamente, a la estructura existente que tiene, pues ese inmueble que hay que remodelar.
¿no? Sí, porque, bueno, ya hemos hecho varios proyectos de este tipo en donde, pues sí, como que intentamos aprovechar lo que ya está e intentar Ujú. remodelarlo. Pero sí lleva su cierto grado de dificultad, justo porque no se pueden mover tanto los temas estructurales, ¿no? O sea, sí podemos mover ciertas cosas, pero no es como que podamos decir, ah, pues te quito esta columna y ya, ya, ¿no? O sea, sí tiene que tener como un tema de estructuración y de distribución para intentar aprovechar lo que ya hay. Y pues sí hemos resuelto varios proyectos así. Sí, sí. Entonces, de que se puede, se puede. Y de que te puede quedar a tu gusto también se puede, pero es un poquito más complicado y a veces un poquito más costoso intentar reestructurar todo para que quede como tú quieres, a que si lo hicieras de cero. Sí, 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 sí. La verdad es que los proyectos que hemos resuelto en cuanto a diseño en remodelación, o sea, diseñar una remodelación, valga la Ujú. redundancia, sí lleva sus complejidades y obviamente nosotros siempre, siempre, siempre nos vamos a ir a un diseño estructural, siempre. O Sí, sea, sí es muy importante el labor del concepto, el diseño, es muy importante que el quede bien diseño, distribuido. el diseño, pero es que me traje, eh, vaya, perdón, Es que corté, luego es un poquito difícil grabar sí, en aquí la porque calle, todo el mundo se te queda viendo, sí, entonces es un poquito bueno, ya, raro, ¿verdad? este, Pero pues, ajá. a ver otra vez, volviendo al tema, sí, en los proyectos que hemos hecho de remodelaciones, siempre nos vamos al diseño con un criterio estructural. ¿Por qué? Porque la casa que vas a remodelar de cierta forma ya tiene una estructura hecha y sólida. Y si el punto de remodelar hasta cierto punto es rescatar o rehabilitar un inmueble, pues obviamente te puede... No, nosotros tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Sí. En cambio, en una construcción de cero, pues volvemos a lo mismo. O sea, diseñamos, planificamos y hacemos todo desde cero con, obviamente, pues ya un análisis conceptual, un análisis de diseño. Y Ujú. obviamente no es que las remodelaciones pues tengan que ser, vaya, feas, ¿no? Pero sí estamos un poco más Sí. limitantes a lo que podemos hacer. A nosotros, honestamente, en los proyectos de remodelación, de diseño, de remodelación, nos gusta jugar con, no sé, jugar con los ventanales, jugar con entradas de luz, jugar con cubos naturales, bueno, más bien cubos de luz natural. Ajá. Eso es lo que a nosotros nos agrada de las remodelaciones y obviamente cómo podemos revivir ese inmueble, o sea, es lo importante. Porque pues en una construcción de cero, la verdad es que pues ya, pues puedes tener todo, o sea, en una construcción de cero podemos darle la forma que queramos, podemos darle el análisis geométrico que queramos. Y obviamente en una remodelación también es más difícil hacer un análisis de control, por ejemplo, solar, un análisis Mm, climático, pero de nosotros orientación. pues lo hemos logrado, o sea, en todos los proyectos que hemos desarrollado lo hemos logrado. Ha sido muy complicado, realmente es muy complicado, pero sí se puede. Y pues eso pues es nuestra chamba, o sea, es nuestro... Así es parte de lo que tenemos que De hacer. nuestro trabajo. Pues sí. Y aparte, siento que la construcción de cero es como un ideal, porque realmente, al menos en la Ciudad de México, no hay tanta construcción de cero. Sobre todo porque hay como que una escasez de terrenos. Entonces, Sí, normalmente exactamente. la gente intenta como rescatar lo que ya tiene, ¿no? Es como un departamento, una casa, algún inmueble que no es de ellos o que adquirieron apenas, intentan como rescatarlo, ¿no? Esa es como la idea y yo creo que pues sobre todo es intentar adaptarnos a esa realidad, porque es una realidad que ahorita en la Ciudad de México es lo que más hay, las Sí, remodelaciones. sí, sí. Bueno, fíjate, no lo había pensado, pero tienes razón. O sea, tiene toda la razón. En la Ciudad de México, encontrar terrenos accesibles, grandes, para construir una casa, está muy, muy Muy difícil. complicado. Ajá, sí está algo complicado porque no, generalmente te venden un terreno, pero ese terreno ya tiene una construcción, o sea, tiene una Sí. casa. Te lo venden como terreno, pero pues, o sea, honestamente también te están vendiendo la casa, o sea, lo que ya está construido ahí. Ujú. Pero, sí es cierto, en la Ciudad de México lo que más hay son remodelaciones. Hemos tenido proyectos en donde sí hay, o sea, obviamente proyectos donde se hace una construcción de cero, pero pues no están en la Ciudad de México. Y Sí, de hecho de sí hecho creo que todos, ajá, son contados los que aquí en la Ciudad de México hemos hecho desde cero. O sea, prácticamente. Y eso es porque el cliente dijo o decidió, ¿sabes qué? Voy a demoler lo que está en el terreno sí. y hagan algo nuevo, ¿no? Ah, bueno, eso es diferente, porque ahí ya involucramos demolición, Ajá. que es otra partida muy importante en el tema de construir de cero o remodelar,
¿no? Sí, y por ejemplo, en este caso, ¿tú qué crees que es más costoso? ¿O cuál de las dos opciones crees que es más costoso? ¿Construir de cero? O sea, bueno, tener el inmueble, demoler y construir de cero, o intentar rescatar lo que ya hay. ¿Qué sería más costoso? Es que, Ahí se va. pues es que, o sea, es lo que decíamos. O sea, a ver, si nos ponemos a analizar qué es más costoso, construir de cero o remodelar, pues, como en todas las respuestas, es depende. Depende. Sí, es depende. O sea, no podemos decir, ay, no, pues sí es más barato remodelar porque te ahorras ciertas cosas. No es cierto. Y tampoco podemos decir, ay, no, pues es más barato construir de cero porque pues todo lo compras a pedido y a pedidos grandes. Tampoco es cierto. O sea, sí varía mucho, pero vamos a poner un ejemplo. Una casa de 100 metros cuadrados, Ujú. construirla, pues a lo mejor, no sé, de 100 metros cuadrados, si el metro cuadrado de construcción está en 12,000 pesos, pues son 1,200,000 pesos, ¿no? Sí. Pero esa misma casa de 100 metros cuadrados que la vas a remodelar, de cierta forma ya tiene losas, ya tiene muros, ya tiene cimentación. Hay que hacer obviamente todos sus análisis y todos sus estudios geotécnicos y estructurales de la casa Sí. para saber qué podemos hacer, pero si la vas a agarrar tal como está la casa, pues definitivamente te puede convenir más mejor remodelarla nada más. Ujú. Porque incluso ya tienes el terreno, pero aquí estamos hablando en una construcción de cero, estamos hablando que tienes que considerar el terreno, la construcción y obviamente todos los impuestos que hay que hacer una vez que, una vez que se vaya con el notario a escriturar la propiedad, ¿no? En cambio, pues en una remodelación, de cierta forma la tienes que poner en regla, pero ya tienes todo eso de cierta forma avanzado, no sé si llamarlo así. O sea, Sí. Sí, 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 sí. O no sea, sé. por ejemplo, en el ejemplo que pusiste de una casa de 100 metros cuadrados, supongamos que fuera una casa que ya está hecha, ¿no? O sea, Ujú. ya está hecha. Entonces, la pregunta sería como, ¿qué tendría que evaluar o que ver para ver si conviene rescatarla o demolerla? Porque yo siento que el Ah, primer bueno, paso sí es como ese sí es que un punto. aliarnos de nuestros amigos los ingenieros y mandar a evaluar cómo está la estructura, porque también es de que pues sí, aprovechen lo que hay, pero si esa estructura no está rescatable o si los muros están todos mal hechos, no están soportados, o sea, que está así como la casa no se ha caído por gracia de Dios, pero no porque esté bien estructurada, pues no hay que intentar rescatar lo irrescatable, ¿no? O sea, también hay que Sí. evaluar qué tan viable es esa, digamos, Pues remodelar sí, la ese inmueble, remodelar. ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. O sea, lo que dice Pau sí también es cierto. A veces los ingenieros, pues sí nos comentan, ¿no? Pues hay que tratar de tocar. En una remodelación hay que tratar de tocar lo menos posible el inmueble. Siempre, ¿no? Sí. Pero a veces, honestamente, también por temas de diseño, pues no puedes hacer eso. O sea, si tienes una casa que su sala da al sur con un ventanal enorme al sur, bueno, pues lo tapas, pero ¿cómo abres una ventana hacia el oriente para habilitar una recámara ahí, ¿no? O Ujú. sea, ¿cómo lo haces si se supone que te están diciendo que no puedes tocar los muros? O sea, sí es muy complicado, y obviamente, eh, como dice Pau, o sea, es muy importante considerar la estructura existente, si es rescatable o no. Y Sí. si no es rescatable, bueno, entonces ahí ya bueno, ya empezamos ahí a ver todos estos extras adicionales de obra que obviamente en una obra desde cero, pues de cierta forma te los ahorras, ¿no? Pero pues Sí. es que no sé, o sea, siento que es como muy utópico el decir, ay, no, pues es que remodelar sí es más barato o construir es más barato. O sea, la verdad es que Claro, y también no depende de sé. qué tipo de remodelación, ¿no? Porque también si es de que, bueno, ya tengo la casa, pero nada más le quiero cambiar los pisos, quiero cambiarle los Ah, bueno, acabados, sí. quiero cambiar la cocina, pues dices, bueno, pues ahí sí, ¿para qué te la tiro? Si nada más vas a cambiar como que el estilo, digamos, ¿no? De la casa. Sí, Pero eso no es raro. si ya dices como, pero si ya dices como, bueno, tengo que ampliar otro cuarto, quiero hacer un nivel más, quiero hacer todo eso, pues Sí, sí, sí tiene que ser evaluado porque es una remodelación ya no de un grado pequeño, ¿no? Ya tienes un nivel de complejidad. sí, 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 o sea, como creo que en un video que hicimos de la inteligencia artificial, o sea, no es lo mismo remodelarle el piso, remodelarle las pinturas, acabados, aplanados, impermeabilizantes, ventanas, o sea,
Eso sin ningún problema se puede hacer y obviamente te va a salir más barato que pues construir de cero. Pero si ya involucras en quiero abrir este muro porque ya voy a hacer un comedor más grande y la sala la quiero a doble altura y que no sé qué tanta cosa, bueno, ahí ya ni siquiera puedes hacerlo como de, pues me contrato a un maestro que me haga el piso y me contrato a alguien que me tume. No, Sí, no. ahí siempre, bueno, siempre nosotros vamos a recomendar arquitecto o ingeniero para hacer esos trabajos, pero pues sí, o sea, como dice Pau, una remodelación de ese nivel en donde ya nos metamos con la estructura, no, ya no esperes que te va a salir en 500,000 pesos, o sea, eso Sí. no va a pasar, o sea, no va a pasar, definitivamente no. Si tan solo las cocinas, o sea, una cocina es, Sí. una cocina por muy chica que sea, no bajan de los 50,000 pesos, 100,000 pesos. Y chica hablo de que 1,5 metros, o sea, 1,50 metros por 1 metro, o sea, esa es la cocina de 50,000 pesos, o sea, son remodelaciones que a lo mejor pues son de cierta forma accesibles Ujú. y le dan otra Sí. vista obviamente al espacio, pero no es lo mismo a decir, pues quiero hacer la cocina de 2 metros porque voy a tumbar el muro y voy a construir una sala a doble altura y que se conecte y que no sé qué. Ahí ya es muy diferente porque pues ahí ya nos metemos con la estructura y pues es donde ya hay que tener cuidado. Sí. Y por ejemplo, de que qué diferencias habría entre diseñar una remodelación y diseñar una obra de cero. O sea, qué ventajas, desventajas o qué diferencia tal cual hay entre diseñar un proyecto arquitectónico para una remodelación y diseñar un proyecto para una construcción de cero. Pues no sé, a ver, tú dime. Yo sobre todo siento que en parte es, bueno, el proceso es muy parecido a lo que les comentábamos en el video anterior, ¿no? De cómo, bueno, cosas que tienes que ver antes de iniciar una obra. Pero en esas opciones nosotros no contamos algo que es el levantamiento de obra. Normalmente cuando ya hay un inmueble o nos piden remodelar una casa, un departamento, tenemos nosotros que ir a hacer un levantamiento de obra en donde ya tenemos como que tomar las medidas de todo el espacio, de todos los muros y con base en eso hacer un plano, que sería como el plano de lo que existe, ¿no? De lo existente en esa casa. Uh-huh. Y con base en eso intentar ya diseñar o bueno, diseñar sobre ese plano, ¿no? Y en la construcción de cero tal cual tienes un boceto en blanco, tienes una hoja en blanco en la que tú puedes hacer lo que tú quieras, Sí. ¿no? Entonces siento que esa sería como una de las principales diferencias de diseñar de una remodelación y diseñar de cero. Sí, bueno, ahora, bueno, no se confundan porque también en una obra de cero también hay que hacer un levantamiento, pero ahí es un levantamiento, se le llama un levantamiento topográfico, en Sí. donde el topógrafo, valga la redundancia, pues se va a encargar de diseñar, de dibujar o pues sí, de medir, de hacer las mediciones del terreno para poder analizar bien cuáles son los colindantes de ese terreno, que tienen que coincidir con la escritura y lo que está en el registro público de la propiedad. O sea, todo tiene que coincidir. Pero, como dice Pau, pues es un boceto de cero. O sea, el ingeniero nada más, topográfico, nada más nos va a entregar un rectángulo, vamos a sumarlo así, Uh-huh. un rectángulo en donde mide 10 por 20 y hay estos son las curvas de nivel, o sea, cuánto tiene de pendiente, si es que, o sea, es un terreno plano, pues que mejor, pero pues no siempre hay así, pero Sí. este, es un boceto en blanco, o sea, Sí, tienes es un todo. boceto en blanco en donde tú puedes Ajá. ver a qué orientación quieres poner cada cuarto, hacia dónde están los vientos, entonces ya orientas las cosas conforme a los vientos dominantes. Uh-huh. O sea, ya puedes hacer lo que tú quieras y mandes, o puedes tener incluso como un concepto arquitectónico, ya puedes Sí. como que meter ese tipo de cosas que a veces en la remodelación es que no existe un concepto, sí existe, pero está un poquito más limitado. Uh-huh. Sí, es que, porque pues sí, es que volvemos a lo mismo. O sea, una construcción de cero te da todas esas ventajas. Y en una remodelación, por ejemplo, ahí lo que tenemos que hacer es analizar sí o sí el levantamiento que nosotros ya hicimos. Sí, a ver, sí hay levantamientos estructurales en donde obviamente ya se involucra el ingeniero para ir a hacer la cala. Una cala es, vaya, que va y pica un muro, por así decirlo, para ver cómo está compuesto ese muro, de qué Uh-huh. está compuesto, cuál es su cimentación, el acero que tiene.
Ese es un levantamiento estructural, una cala estructural. Sí. Pero un levantamiento arquitectónico de algo ya construido lo hacemos nosotros, ¿vale? O sea, nosotros hacemos toda la ubicación de las dimensiones, todo el espacio nosotros lo analizamos y tomamos las medidas de cada uno de ellos. Así sean 5 recámaras, sean 10 recámaras, sean 2 recámaras, sea una sala, sea un comedor, nosotros tenemos que analizar todo y obviamente los puntos importantes de cada uno de esos espacios. Por ejemplo, instalación hidráulica, instalación eléctrica, instalación de gas, dónde hay contactos, dónde hay apagadores, dónde hay luminarias. Todo eso hay que analizarlo porque en algún momento, si es que quien vaya a remodelarlo va a considerar para no gastar doble, entre comillas, sí. Pues hay que considerarlo, hay que considerar ya esas salidas porque no las podemos mover. Entonces, ese es un levantamiento que tenemos que hacer nosotros cuando vayamos o cuando hacemos una remodelación, ¿no? Es muy diferente. Sí, justamente no me había puesto a pensar en lo de las instalaciones, pero sí, o sea, de que tal cual también te tienes que adaptar un poquito a en dónde está la salida, en dónde estaba el baño, en dónde estaba todas esas cosas, porque también, o sea, fuera de los muros y fuera de los espacios, que es como lo que se ve a simple vista, también hay cosas de la casa que tienes que tomar en cuenta y que no se ven, ¿no? Como las instalaciones, como la estructura, como todas esas partes. Y siento que también en la construcción de cero, pues también como que un poquito más fácil porque haces los recorridos más cortos, que no se pierda la presión del agua, que no sé, como cosas de ya como tal arquitectónicas, y siento que a veces en las remodelaciones está un poquito también limitada esa parte porque a veces los baños están en donde quiera, o sea, de que hay un baño acá y hay un baño acá, entonces conecta y hace una red completa de estas dos cosas, que el cliente quiere poner un baño pero encima hay una recámara, o sea, como que muchas cosas que es como un rompecabezas, es como intentar resolver. Un rompecabezas sin una pieza. Ajá, sí. O sea, eso es una remodelación. O sea, intentar resolver un rompecabezas sin una pieza. Sí se puede, lo hemos hecho, lo hemos diseñado, lo hemos logrado. Pues la verdad es que a los clientes pues, les ha gustado. Sí. Pero es muy difícil. O sea, sí es muy complicado. O sea, de que tenemos que estar prácticamente ahí sentados en oficina un ratote por días pensando cómo resolverlo. Pero lo que dices es cierto. O sea, en una remodelación también no podemos darnos el lujo de estar viendo las instalaciones, pasarlas por donde se nos dé nuestra regalada gana, porque pues no, o sea, ya hay algo construido. Sí tenemos que por reglamento respetar ciertas cosas porque hay muchas casas que son antiguas y no respetan el reglamento actual. Sí. Esas casas, pero las casas que no respetan el reglamento actual, nosotros tenemos al momento de hacer una remodelación, ajustarlo a que se respete la normativa actual para que en temas de permisos pues no tengamos ningún problema. Entonces, en el tema de las instalaciones es lo mismo, o sea, las instalaciones nos marca registros sanitarios a cada 10 metros, por ejemplo, pero no lo podemos poner a cada 10 metros, se supone que porque pues ya nos atravesó un muro, una cimentación ya existente, bueno, entonces tenemos que agregar otro registro, porque la solución puede ser, pues agrega un registro a cada 15, no, ya no respeta la normativa ya no da. Entonces tenemos que agregar otro registro sanitario y eso ¿qué implica? Pues en costos, ¿no? En montos. Pero todo eso nosotros lo analizamos desde la oficina, bueno, desde que estamos haciendo el proyecto, ¿no? Desde ahí se analiza todo. Porque, bueno, es lo ideal y bueno, igual, siempre meto mis funas, nadie me ha funado, afortunadamente. Pero... Porque nada más llevamos 3 episodios. Pero si el arquitecto, el ingeniero, el constructor, quien sea, te dice sí se puede y que no sé qué, y nunca ves un plano, nunca ves un render, nunca ves nada, sal de ahí, guárdate tu dinerito y mejor tráenos a nosotros. Bueno, o sea, sí. No, mejor sal de ahí. ¿Por qué? Porque te vas a empezar a meter en problemas. No en problemas como tal personales, en problemas de la obra, en que no sabes ni qué vas a estar pagando. En una remodelación no sabes ni qué estás pagando. Ya me distraje un poco. No, pues ya nos cayó la ley. Bueno, yo me distraje. Ya. Ajá. A ver, aquí hubo otro corte, perdón, es que pasó la ley y pues... Sí. Pues no sé, se ponen medio raros. Pero bueno, sí, a ver, esto va para el clip. Bueno, a ver. Sí, no, pues continúa. Sí, si tu arquitecto, tu ingeniero, el constructor o quien sea que tú estés cotizando para desarrollar un proyecto y te dice
no te preocupes, no necesitamos proyecto, así empezamos o podemos empezar con esto, mejor piénsalo bien, analízalo bien o sal de ahí. Y sí, sal de ahí. Porque no vas a saber ni qué estás pagando, no vas a saber ni cómo va a quedar el proyecto, no vas a saber ni qué se va a hacer. Y hablando de construcción de cero y hablando de construcción de remodelación, o sea, Sí, es lo sí, mismo. sí, sí. O sea, es lo mismo, porque nosotros hemos visto que se diseña, más bien se construye desde cero y el cliente ni siquiera sabe qué se está construyendo. O sea, nada más dijo, pues quiero 2 recámaras y quiero un baño, ¿no? Y una sala, un comedor y una terraza y ya. Pero no saben cómo se está construyendo y ya están pagando. O sea, eso es un error muy, muy grave que no debe pasar ni en remodelación ni construcción de cero, Sí, o ¿no? sea, la verdad a veces hay unos arquitectos que sí me sorprende como que la audacia que tienen de iniciar una obra sin tener un proyecto antes, porque van haciéndolo como va surgiendo, ¿no? De que, pues hago aquí la cimentación, después hago unos muros, después no me gustó el muro, mejor lo tumbo, lo hago acá. Y, o sea, y como que va armando Es la el obra, rompecabezas. pero Ajá. ya estando ahí, o sea, de que ya con el material se desperdicia, se tira. O sea, no es lo más factible. Lo ideal es tener un proyecto y seguirlo al pie de la letra para que tu obra quede bien, ¿no? Y en la remodelación es igual, porque en las remodelaciones todavía hay un poquito más de riesgo, porque sí hay cosas que, les digo, no se ven a simple vista. O sea, hay cosas que hasta que no estés en la obra lo notas porque son cosas que están o escondidas o tapadas con acabados o con muchas cosas, ¿no? Que ni siquiera las Sí. alcanzas a ver. Entonces, si de por sí solucionar una remodelación ya teniendo un proyecto es difícil, no teniéndolo es No una es. pérdida de dinero para el cliente. Sí, Total. no, y es que, bueno, nosotros siempre lo que decimos es que, a ver, en un plano, pues ya no sirve este plano, tíralo, bórralo, haz lo que quieras, pero pues ¿cuánto cuesta un plano? Bueno, sí son caros los planos, pero pues ¿cuánto Ujú. cuestan? 80 pesos, 100 pesos un plano. Pero no es lo mismo 100 pesos a perder 1000 pesos o a perder 10,000 o a perder 100,000 pesos, nada más porque pues no quedó bien el proyecto, o más bien, nada más porque no quedó bien la idea que tenían tanto el cliente como el constructor, arquitecto, ingeniero, quien esté llevando el proyecto, ¿no? O sea, si no hay un proyecto definido, si no hay al menos un plano o un render de cómo se va a ¿De ver o cómo va cómo a tiene que quedar? quedar, mejor ni se metan en esos problemas. O más bien, no en esos problemas, mejor ni se metan a remodelar o a construir con esa persona, porque no van a saber qué se va a hacer, no van a saber qué se está haciendo. Siempre es muy importante tener claro qué, cómo y cuándo se va a hacer, ¿no? Pues ese proyecto, o Sí. sea remodelación o construcción de cero, o sea, es lo mismo, aplica en ambos. Y también depende, como dice Pau, la complejidad pues del proyecto. Nunca, si van a demoler muros, si van a hacer una escalera o algo, nunca construyan o nunca remodelen sin un plano estructural o sin planos estructurales, porque, como dicen nuestros amigos los inges, ¿no? O sea, Ujú. de ellos uno se acuerda cuando tiembla. Sí. Entonces, mejor hay que dormir tranquilos, hay que dormir bien y pues nunca construyan sin un plano estructural y nunca construyan sin la dirección de un arquitecto o ingeniero. Claro, como dice Pau, o sea, hay ingenieros o arquitectos que puta, o sea, hacen unas cosas espantosas que yo no sé cómo lo hacen. O sea, la verdad es que hay pobre de los clientes que caen en esto, pero sí, o sea, no es que hay arquitectos o todos sean muy buenos, ¿no? Pero pues Ujú. por culpa de pues, estos güeyes, pues uno anda pagando Sí. que no nos crean, ¿no? Sí, la verdad es que sí nos ha pasado muchas veces y nosotros en nuestras remodelaciones intentamos como llevar las cosas todo lo más claro posible, enseñando como el proceso, porque también les vamos enseñando como el proceso, ¿no? De que, bueno, mira, esto es lo que tienes en tu levantamiento, mira, tienes un muro aquí, tienes un baño acá, esas como las cosas generales, ¿no? Mira, hicimos esta propuesta en donde ya viene un poco desarrollado lo que tú quieres, ¿no? De que querías ampliar este cuarto, mira, así se vería. Que quieres hacer el baño más grande, mira, así Sí. se vería. Y vamos siguiendo como el proceso con el cliente y ya con su retroalimentación, con lo que nosotros le recomendamos, con lo que nosotros creemos que es correcto, pues ya vamos armando un proyecto. Y entonces ellos ven todas las etapas y se sienten mucho más seguros, ¿no? Porque no es como de que, bueno, Sí, el confías Arqui más. un día llegó y me enseñó un render
y se ve increíble y así va a quedar mi casa así, pero nunca te enseñó como que está llevando el proceso correcto, porque tal vez pudo haber mostrado un render de un proyecto que ni siquiera existe, que ni siquiera son las medidas de tu terreno, que ni siquiera tiene la dimensión de tu casa, y tú creyéndole y diciendo de que, pues sí, hazlo. Sí, Y luego no es real, ¿no? sí, o sea, no es lo mismo que te muestre el render de una remodelación o de una construcción de cero de tu proyecto si ni siquiera te explica o te puede explicar cómo va a resolver eso, ¿no? Ujú. O sea, es lo que nosotros siempre ponemos ese ejemplo de que, a ver, me estás poniendo un baño súper guau, súper bonito y todo, pero me lo estás poniendo arriba de una recámara. O sea, Ujú. ¿por qué? O sea, ¿por qué estás poniéndolo arriba de una recámara? O sea, y sí hemos visto proyectos así, o sea, que hemos visto proyectos que ni siquiera tienen lógica de diseño. O sea, ya deja tú que coincidan Sí, en lógica de funcionamiento. No, o sea, de diseño. O sea, que ponen columnas en medio de la nada, pero ni siquiera son estructurales. O sea, las hicieron así nomás porque se veían bonitas. sí. Y lo peor es que el cliente ni siquiera sabía. Ahora imagínense en una remodelación hacer eso. Ujú. Es sumamente desgastante estar remodelando sin un proyecto y es desgastante construir también sin un proyecto. O sea, ambos son muy desgastantes, no duermes bien, no sabes cuándo va a acabar y es ahí donde empieza la tortura, yo creo que de las construcciones. O Sí, y es sea, que dejando la parte económica, o sea, dejando que te estafaron, que ya te sacaron todo el dinero, lo peor es que queda horrorosa, o sea, luego las remodelaciones quedan horribles porque tapan todo con los acabados, o sea, hay acabados sí les de este maquillan. espesor para cubrir todos sus errores. Hay un tubo que baja en medio de la recámara, que es el drenaje del baño de arriba. O sea, hay cosas tan horrorosas que dices, bueno, está bien, me salió caro, está bien, tuve tantos problemas, pero mínimo quedó bien, o me gustó, quedó bonita. No, No. ni eso. Entonces, siento que ahí es donde todavía es el golpe de realidad todavía más fuerte, ¿no? Porque es de que, bueno, ya gasté y ni siquiera me gustó. No, Sí, eso es eso está como más lo feo. peor. Sí. Sí. Pero, bueno, a ver, ya nos estamos desviando un poco. Pero a ver, A ver, ajá. bueno, a ver, la siguiente cosa que quiero que hablemos es justamente de eso, de lo que estamos hablando. ¿Qué imprevistos o en cuál es más probable que salgan imprevistos? Yo creo que es en la remodelación, pero ¿qué tipo de imprevistos podrían llegar a salir ya remodelando? O sea, de que ya, bueno, tienes tu proyecto, está muy bonito, tienes tu render, pero ya cuando vas a iniciar la obra, chin, te topas con ciertas cosas, ¿no? ¿Cuáles serían esos imprevistos que podrías encontrarte? Pues es que yo creo que los imprevistos más comunes que hay en una remodelación definitivamente son los imprevistos de estructura. Esos. Y los de instalaciones. Yo creo. Sí, yo creo que son Porque los son los más más comunes. preocupantes, Bueno, sí, sobre los más todo. preocupantes. Porque, Ujú. bueno, es que los más preocupantes a nivel presupuesto, a nivel proyecto y a nivel obra. O sea, yo creo que los estructurales y los de instalaciones, de cierta forma, son los que más preocupan. Sí, Porque, por ejemplo, a nosotros sí nos pasó, en una ocasión estábamos remodelando una casa y se hizo el proyecto estructural y todo como lo platicamos, ¿no? Para que vean que no, o sea, aunque tengas proyecto, aún así llegan a salir estas cosas. No porque lo hicimos mal, sino porque en una remodelación vas a ciegas. Eso es una palabra clave. En una remodelación vas a ciegas. Estás ujú. cotizando, estás diseñando, estás haciéndolo medio a ciegas, porque por más calas que hagas, por más pruebas que hagas, siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Pero bueno, en este caso fue que, pues resulta que en esta casa que estábamos remodelando, Órale, sí sería yo. Bueno, sí. en esta casa que estábamos remodelando, este, resulta que una tubería de drenaje estaba conectada, o parecía que estaba conectado a un registro sanitario, pero no estaba conectado a un registro sanitario. Estaba Sí. conectado a un patio, un jardín. Bueno, no estaba conectado, estaba Bueno, como no estaba conectado, abierto estaba ahí, abierto. O de sea, que el tubo estaba así y bajaba el agua se y se estaba iba a la filtrando a tierra. la tierra. Sí, se iba a la tierra, ¿no? Ya han de haber dicho en su momento. Es normal, está bien, no pasa nada, es agua, es tierra, pues, Que se ¿qué puede vaya pasar? ahí a la tierra. Total. Ajá, ¿cuál fue el problema? Que cuando hicimos la cisterna de esa casa y tuvimos que excavar y tuvimos que hacer cimentación de cero, pues ahí fue el desmadre total porque cuando se excavó salía agua
pero puta, o sea, creíamos que ya habíamos desmadrado un tubo de alguna casa, de alguna otra casa, porque teníamos Sí. agua por todos lados teníamos agua. Ujú. Y sí, de cierta forma, pues te preocupas porque dices, no manches, o sea, esto no estaba ni considerado, el cliente va a decir que lo estamos haciendo mal, y pues resulta que, y pues obviamente los vecinos también van a decir, oye, ya rompiste algo, porque sí, eso también pasa, ¿eh? Los vecinos, algunos no son muy agradables, que digamos, pero eso Sí, lo esa es hablaremos en otra otro lado. cosa. Sí. Este, entonces, pues nos dimos cuenta porque al momento de hacer el análisis de las bajadas pluviales originales de la casa, pues tuvimos que hacer guías, tuvimos que buscar los tubos originales, y fue ahí donde dimos que pues esta vez se tuvo. O sea, ese estuvo, pues daba a la tierra, y pues por eso se mojaba todo, y pues ocasionaba, pues sí, ocasionaba eso. Y es que el problema no es tanto ya que pues que se secara el agua. El problema es que la tierra acumuló todo el agua. Y no era Sí. nada más agua de lluvia, era agua de la El lavadora, porque era, drenaje, sí. pues Porque sí, porque salía agua era, con jabón. O sea, tal ajá, cual era agua era de con que, bueno, jabón, sí sabemos que sale con jabón, entonces tiene que ser de algún punto de la casa, pero ¿de dónde? ¿No? Hacíamos ajá, pruebas, picábamos aquí, picábamos acá y no encontrábamos ese bendito tubo que estaba haciendo todo el problema. Y siento que muchas veces porque nosotros como que nos confiamos un poco, ¿no? Porque hay algunas casas que sí tienen su estructura en orden, digo, su escritura en orden, entonces tienen sus planos originales de la casa, ¿no? De cuando la hicieron puta, por esa es primera vez. otra, Y luego esa esos es otra. planos, tú te confías, ¿no? Porque dices, bueno, los hicieron a como dice aquí, a como viene en la escritura, y resulta Nunca los que actualizaron. nunca están como dicen. Pues no los actualizaron. Entonces, siento que ahí es también como que, hoy vas con la esperanza y dices, ojalá vengan como bien, como dicen el plano. Sí. Pero nunca, casi nunca pasa que vengan No, así. casi nunca pasa. Y es que, sí, como dice Pau, o sea, la verdad es que en ese proyecto, bueno, en esa casa sí nos confiamos. Bueno, fue de los primeritos, la verdad. Entonces, Ajá, desde ahí dijimos, bueno, dijimos, en la vida nos confiamos de planos ya existentes. O sea, desde sí. ahí dijimos, no, hay que hacer las calas. Y siempre metemos un presupuesto por pruebas de calas. O sea, siempre en una remodelación siempre hacemos eso. Porque se ahorran muchos extras. Pero bueno, ese es un ejemplo de los extras preocupantes en una Sí, remodelación. porque ese es un imprevisto Ese es un de imprevisto, una ajá. de las instalaciones, ¿no? Y también Porque con la estructura nos ha llegado a pasar también. O sea, que estén sí. en imprevistos, ¿no? Y en esa misma casa, yo me Ujú. acuerdo que hubo un problema justo porque íbamos a tirar un muro. Ese muro aparentemente era divisorio, en donde estaba, bueno, era como un comedor. Entonces querían como que ampliarlo para hacer cocina, comedor, pero así, ¿no? Una vista completa. Ujú. Dijimos, bueno, es un muro divisorio porque realmente no se veía que tuviera alguna estructura, No tenía no castillos. tenía Los castillos, ingenieros lo nada. Y validaron. dijimos, bueno, podemos tirarlo, todo bien. Resulta que después en ese muro había, aparte de una bajada del baño, había como, igual como un elemento medio estructural en medio del muro. O sea, no tenía ni esquina, no tenía nada, pero había un elemento ahí que teníamos que reestructurar para poder tirar ese muro. Pero Ujú. obviamente no te lo ibas a imaginar porque los castillos estaban en donde no debían, había una bajada que no debía estar por ahí y son muchos problemas que tienes Y que esa, estructurar. no, y esa bajada ni siquiera aparecía en los planos, les digo, originales, según bien hechos. Nunca los actualizaron, nunca lo hicieron. Este, pero sí, o sea, eso ya fue un extra. Ahí ya van dos extras, que ahorita se los contamos rápido, pero en obra son días. O sea, en obra son días. El del agua Ujú. estuvimos buscando fácil una semana de dónde venía el agua, porque no encontramos, y siempre salía Sí, agua. Y este de estructural se dio cuenta uno hasta que se analizó ese muro a detalle cuando se demolió, porque se hicieron calas, o sea, se hicieron las calas y no salió, o sea, apareció hasta que se descarapeló todo el muro, hasta sí, ese momento, pero obviamente tú como cliente no vas a decir, ay, pues descarapélame todos los muros para ver, ¿estás de acuerdo que no lo vas a... Es un gasto de cierta forma innecesario hasta cierto punto, ujú, porque no vas a todavía no vas a tumbar toda tu casa, ¿no? sí, Entonces son cosas que se van viendo. Entonces es importante, este es como un punto, un pro tip, es si vas a remodelar tu casa, toma en cuenta que va a haber extras. Considera que va a haber extras. Por más que haya un proyecto bien definido, bien diseñado, bien estructurado, bien diseñada el proceso constructivo de la remodelación,
siempre va a haber extras. Y en una casa o construcción de cero, también va a haber extras. Créanme Sí. que también va a haber extras. Apenas, pues, Ajá. ves que hubo el alza en el PVC. Sí, en En el el PVC PVC hubo subió un alza. mucho. O sea, si costaba 100 pesos el tubo y se presupuestó en 100 pesos, pues ya te costó 70% más, ya te costó 170, ya son 70 pesos menos. Los presupuestos siempre se calculan con un porcentaje de, como un déficit de extra, ¿no? Sí, Por sí, cualquier por cosa cualquier cosa. para no estar afectando al cliente, y el cliente lo sabe perfectamente. Ujú. Pero pues 70% es mucho, es casi el 100% otra vez, o sea, Sí, es subió demasiado. muchísimo. Entonces, si eso en una obra de cero, pues obviamente eso te va a pasar. O sea, eso puede pasar. Sí. Puede pasar de que no sé, o sea, en una remodelación de cero resulta que excavaste 5 metros Ujú. y resulta que tenías que excavar 2 más, ¿no? Por temas de que ya porque eso pasa en los estudios de mecánica de suelo. En los estudios de mecánica de suelo, en algún punto te pueden decir, pues, ¿sabes qué? Aquí excava hasta 5, pero aquí hasta 7, ¿no? Y si se consideró excavar hasta 5, esos 2 metros más ya por todo el terreno, ya es un extra importante. O sea, Importante, sí. sí, o sea, entonces en ambos hay extras, pero en las remodelaciones definitivamente va a haber más extras. Un poquito más, Uh-huh. sí. Igual deberíamos hacer un video donde hablemos de pura remodelación. Vamos a hacer un video donde vamos a hablar de puras remodelaciones, porque es un tema, realmente es un tema. Sí, es que hay tantas cosas en la arquitectura que no se pueden abordar en tan solo una cosa, porque de esa cosa salen más cosas y más cosas y más cosas. Sí. La construcción de cero es lo más fácil, sí. de cierta forma, ¿no? O sea, no me funen, de cierta forma es más fácil una construcción de cero. Es que es lo que decimos, o sea, tienes un lienzo en blanco, o sea, tal cual. Sí, obviamente tienes que tomar en cuenta lo que dices de la mecánica de suelos y que las excavaciones, pero son cosas, pues, mínimas a comparación de una remodelación. O sea, tienes un lienzo en blanco, puedes hacer lo que tú quieras, puedes construirlo como tú quieras, siempre y cuando, pues, obviamente sigas lo que te dicen los ingenieros, pero puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, es como un poquito, pues sí, la vía fácil, digamos, ¿no? Porque las remodelaciones son como un poquito más un reto y la construcción es como que la vía un poquito más fácil. Pero a ver, eso estamos hablando en el tema económico, ¿no? De que, bueno, en las remodelaciones y todo salen temas económicos, pero en cuestión de los tiempos. Es que los ¿Qué pasa con los tiempos en las remodelaciones y en las construcciones de cero? O sea, suponiendo que yo tengo una casa, ¿no? Suponiendo, yo tengo la casa de 100 metros cuadrados que habíamos dicho. Y te digo, Arqui, ¿qué me conviene con tiempo? No con dinero. Yo tengo todo el dinero del mundo, supongamos, ¿no? Ajá, no pero en el tiempo, ¿qué es más rápido? ¿Que yo tire mi casa y que me la hagas de cero? ¿O que me intentes estructurar y remodelar lo que hay ahorita? ¿Qué me convendría más en cuanto al tiempo, no al dinero? Pues es que es lo mismo, pues depende. Bueno, a ver, vamos a poner otra vez este ejemplo de una casita de 100 metros. Sí. ¿No? Que en tiempo, ¿no? Sí. O sea, de esa que Arqui, casita... yo ya me quiero ir a vivir ahorita, de que ya me urge, ya me están sacando de mi departamento, ya ahorita. Quiero irme a vivir a esa casa. ¿Qué me conviene más? Pues búscate otro arrendamiento porque ninguna de las dos va a quedar para mañana. No, a ver, pues, por ejemplo, vamos a volver este ejemplo de una casita de 100 metros cuadrados. Si esta casita de 100 metros cuadrados tú la tienes y ya te tienes que ir a habitar aquí y son 100 metros cuadrados, pues esos 100 metros cuadrados se demuelen en una semana, 2 semanas, ponle, ¿no? ¿Cuál va a ser lo tardado aquí? Todo el tema de permisos. Bueno, los permisos en general son muy tardados, sí. Pero aquí hay un permiso más y es el permiso de demolición. Sí. Y ese permiso cuesta una lana y y pues obviamente hasta que no nos autorizan pues no podemos demoler nada porque es una obra, pues demoler es peligroso, ¿no? No es cosa de, pues sí, demuelo y pues ya, ¿no? No, no, es peligroso, es un proceso también constructivo que hay que llevar. Y reestructurar, la verdad, sí, honestamente, nos vamos a tardar más. O sea, en una reestructuración, si tú me dices, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir en 2 meses y esta casita necesito que la reestructures y la diseñen y la construyan en estos 2 meses, le voy a decir honestamente que
o una de dos, o metemos más gente que es más costo, es más presupuesto, porque si se puede hacer sin ningún problema, pero Sí. es más monto, o pero con ese presupuesto, si nos ajustaras el presupuesto, sí es más difícil que te diga, sí lo hago rápido, porque no, o sea, es una por otra, o sea, quieres, ahora sí que... Sí, si lo quieres rápido es porque va a estar un poco más costoso. ¿Un poco? Bueno, bastantito No, más costoso, bastantito más porque costoso. sí tiene que ver mucho en la obra y en el diseño y, bueno, sobre todo en la obra, como que son dos cosas que van un poco de la mano, el tiempo y el costo. Normalmente, pues sí, nosotros podemos solucionar una remodelación. Si tú me dices, ¿la quiero en 2 meses? ¿Se puede? Sí. Lo que pasa es que yo te voy a tener que traer mucha más gente y eso va a impactar en tu costo. Y normalmente, como es un costo más elevado, no es tan viable tampoco. O sea, de que sí te vamos a tener en 2 meses, pero ¿a qué costo? ¿No? Tal cual. Sí, o sea, la verdad es que el desgaste ahí pues ahora sí, de lana es mucho más grande, obviamente. Y el tiempo, ahora sí, eso sí es muy cierto, el tiempo es dinero en obra. Eso, yo antes obviamente no entendía un poco qué se referían como que el tiempo es dinero en obra. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que en un mes tu nómina por toda tu cuadrilla de albañiles, vamos a suponer, en un mes es de, vamos a suponer de 50,000 pesos, ¿no? 50,000 pesos al mes, de pura nómina. Y tienes a 3 ayudantes, vamos a suponer 3 ayudantes, 3 oficiales y 2 ayudantes, ¿no? 5 personas a la semana. Y por eso son 50,000 pesos al mes, ¿no? Números X. Sí. Bueno, de esos 50,000 pesos, ellos tienen que generar cierto trabajo, ciertas actividades en ese mes para que se cumplan esos 50,000 pesos, ¿no? Pero si resulta que hubo actividades adicionales en ese mes ya no duró, valga la redundancia, un mes, ya duró un mes y medio, ya duró ya 2 meses. Pero esos 2 meses por 50,000 pesos ya no dio, porque ahora son 2 meses y en 2 meses ya son 100,000 pesos. Exactamente. Entonces, por eso es que el tiempo es dinero, ¿no? Si no llega el material, por ejemplo, se va a colar el lunes y no llegó el material para el lunes para colar, ya se perdió el lunes, ya se perdió un día de trabajo. Y si el día lo tenían en, no sé, 3,000 pesos cada uno, 3 por 5, 15,000 pesos, vamos a suponer, son números X, ¿no? Sí. 15,000 pesos el día, ya se perdieron 15,000 pesos, porque esos 15,000 pesos se le tiene que pagar a la gente porque ya se presentó. Si no hubo material, si no hubo área para trabajar, ese no es problema hasta cierto punto de los trabajadores, si no es de uno, o sí, de uno, de como de la administración, ¿no? o en su momento el cliente, tal vez porque no dio el pago, se tiene que cobrar ese día. Y si de un mes ya te tardaste mes y un día, ya son esos 50,000 pesos más 15,000 pesos del día, ¿no? Supongamos. O sea, por eso es que el tiempo es dinero en obra. Sí, impacta mucho. Y yo también creo que impacta mucho en el tiempo en cuanto a lo visual. Porque, por ejemplo, si tú construyes de cero, normalmente el cliente va a decir de que, mira, ya hicieron la cimentación. Mira, ya empezaron a levantar muros. Pero cuando estás en una remodelación, como que los clientes siento que a veces se desesperan un poco porque no ven el avance. Pero no es porque no haya avance, es porque la reestructuración... Tal cual es como si estuvieras haciéndole una operación a la casa. Ándale. Entonces, no se alcanza a ver. O sea, si tú tienes una trave, dices, bueno, pues es que ¿a poco nada más hicieron este cacho? Y es de que, pues sí, pero porque te tuve que apuntalar, o sea, tuve que hacer que tu casa no estuviera como que bien soportada para yo poder abrir este cachito, para yo poder meter a los ayudantes a que estén ahí como que medio intentando meterlos armados. O sea, es como, a veces siento que sí se desesperan un poco porque no es muy visible. Sí, no se ve. Una remodelación. Sí, no, de hecho eso es muy, muy cierto. Una remodelación es una cirugía a la casa. ¿Por qué? Porque, pues no puedo quitar la madera de aquí porque eso me sostiene la losa, y no puedo quitar la losa porque es parte de mi reestructuración. O sea, es un proceso constructivo muy complejo que se diseña con ingenieros, se diseña con arquitecto, con el constructor, para poder llevar un proceso correcto constructivo. Y si a eso le sumas el tiempo, pues obviamente pues los costos es ahí donde un poco se disparan. Les digo, depende el caso, ¿no? O sea, sí depende mucho el caso de
O sea, Ujú. no podemos poner un ejemplo tal cual específico, decir, sí, es más caro remodelar. No lo podemos hacer. Sí lleva más complejidades, sí, Sí. pero no les podemos asegurar que es más caro remodelar o más barato remodelar o construir. Sí, no, es que ahí Y sí tal cual en... ya depende de muchas cosas. O sea, depende de cómo esté el terreno, cómo esté la casa, que las calas que hicimos, que las calas que hicimos, que el levantamiento, que... O sea, hay tantas cosas que hay que analizar Ujú. antes de Y poderte decir, ¿te conviene más esto o te conviene más esto? sí, y obviamente va con relación a tus necesidades, o sea, incluso el tiempo. O sea, nosotros, por Sí. ejemplo, la casa ahorita que estamos remodelando, esa casa sí los clientes casi les surgía, ¿no? De cierta forma. Pero cuando empezamos a analizar su caso, cuando empezamos a analizar todo el proyecto, lo que querían, lo que les gustaba y las posibilidades que tenían, decidieron, ¿sabes qué? Pues nos aguantamos, sí que se haga, pero nos aguantamos a que se optimice el presupuesto lo más que se pueda. Se puede, se está haciendo, les está gustando, les está yendo bien, vamos bien con la obra, entonces la verdad es que sí se pudo resolver, pero todo depende de las necesidades de ti, Sí. de tú que quieras, prácticamente de ti y de tu presupuesto, porque todo va ligado con eso. Y no podemos decirte, pues sí, pues remodela, demuélelo, hacemos una casa nueva, o sea, sí, yo te podría decir eso si me dijeras, pues sí, porque tengo un crédito preaprobado y quiero hacer esto y tengo esto y tengo esto y voy a hacer esto y tengo planificado esto. Bueno, entonces a lo mejor sí, tienes presupuesto, tienes tiempo, tienes las necesidades las tienes bien desarrolladas. Bueno, vamos a planificarte algo así. Pero si no, pues entonces te daríamos varias opciones. O sea, por eso es que ¿qué es mejor, remodelar o construir? No hay una respuesta como Concreta. correcta. Ajá, Sí. no hay una respuesta correcta. Depende de la persona, La situación, sí, la depende situación, de el muchas presupuesto. cosas. Sí, pues sí. Bueno, ¿no? Bueno, ya. Entonces, en conclusión, sí, no podemos dar una respuesta concreta, solamente estamos dando como Sí. las características generales de qué implica construir de cero y qué implica remodelar, para que igual puedan como que tener una idea, ¿no? De cómo son estos procesos y que se acerquen sobre todo a los profesionales, a arquitectos, para que los asesoren dependiendo del caso. O a nosotros, de preferencia. De preferencia. No, y recuerden, si no, o si les dicen, con la obra me pagas el proyecto, sal de ahí, por favor, sal de ahí. El proyecto se cobra, la obra se cobra, la administración se cobra, todo se cobra. No porque queramos cobrar todo, sino porque de esa forma ustedes van a ver que hay un proceso correcto, hay un análisis correcto de ejecución del proyecto y nada está al azar, ¿no? Entonces, si les dice, no, pues te lo regalo y me das la obra, sal de ahí porque no va, digo, no te lo quiero asegurar, pero al 80%, 90% no va a quedar bien, Sí. no va a salir bien, vas a llorar mucho, vas a sufrir y vas a gastar. Entonces, mejor toma estas, ahora también puedes analizar más, ¿no? Nosotros damos obviamente estas asesorías virtuales, Ajá, las virtuales. hacemos, y pues obviamente depende del cliente. Entonces toma estas consideraciones, toma estos puntos importantes que mencionamos. Si tienes más dudas, puedes obviamente enviarnos mensaje a pues, nuestras redes, al taller que tenemos de Axonoma. Nos puedes enviar mensaje, pues no sé, cotizar, asesorarte, o sea, lo que necesites. Y pues obviamente considera estos puntos, porque no, o sea, no es una decisión fácil, ¿no? Sí, y sobre todo vamos a seguir hablando más del tema de construir de cero y de remodelación en más videos para que igual cualquier duda o cosa que haya quedado como un poquito general en este video, pues se pueda aclarar más. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Yo estoy como pau.linea.s en Instagram y Pau Cervantes en TikTok. Y pues yo estoy como Daniel Arquitecto Daniel Arquitecto en Instagram y Daniel Arquitecto en TikTok. Síganos. Y síganos en nuestro taller como Axonoma Arquitectos en Instagram, TikTok, Facebook y Instagram. Todo lo que vaya saliendo. Y también aquí. Sí, envíanos mensajes si tienes dudas. En el taller, pues obviamente resolvemos cualquier tipo de proyectos y obviamente
También hacemos proyectos de inversión, varias cosas hacemos en el Sí. taller. Entonces, pues lo que sea que les podamos ayudar, pues nos mandan mensaje, Sí. ¿no? Y nos vemos en otro video. Pues nos vemos en el siguiente video. Bye. Podcast. Bye.